Lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade, Introducción. La resonancia mundial del libro de Rudolf Otto Das Heilig, 1917, está en la memoria de todos. Su éxito se debió sin duda a la novedad y a la originalidad de su perspectiva. En vez de estudiar las ideas de Dios y de religión, Rudolf Otto analizaba las modalidades de la experiencia religiosa. Dotado de una gran penetración psicológica y con una doble preparación de teólogo e historiador de las religiones, logró extraer su contenido y sus caracteres específicos. Dejando de lado el aspecto racional y especulativo de la religión, iluminaba vigorosamente el lado irracional. Otto había leído a Lutero y había comprendido lo que significaba para un creyente el Dios vivo. No era el Dios de los filósofos, el Dios de un Erasmo, no era una idea, una noción abstracta, una simple alegoría moral. Se trataba de un poder terrible manifestado en la cólera divina. En su libro, Rudolf Otto se esfuerza por reconocer los caracteres de esta experiencia terrorífica e irracional. Descubre el sentimiento de espanto ante lo sagrado, ante ese mysterium tremendum, ante esa majestas que emana una aplastante superioridad de poderío. Descubre el temor religioso ante el mysterium fascinans, donde se despliega la plenitud perfecta del ser. Otto designa todas estas experiencias como numinosas, del latín numen, Dios, como provocadas, que son, por la revelación de un aspecto de la potencia divina. Lo numinoso se singulariza como una cosa ganz andere, como algo radical y totalmente diferente, que no se parece a nada humano ni cósmico. Ante ello, el hombre experimenta el sentimiento de su nulidad, de no ser más que una criatura, de no ser, para expresarse en las palabras de Abraham al dirigirse al Señor, más que ceniza y polvo. Génesis 28, 27. Lo sagrado se manifiesta siempre como una realidad de un orden totalmente diferente al de las realidades naturales. El lenguaje puede expresar ingenuamente lo tremendum o la majestas o el mysterium fascinans con términos tomados del ámbito natural o de la vida espiritual profana del hombre. Pero esta terminología analógica se debe precisamente a la incapacidad humana para expresar lo ganz andere. El lenguaje se reduce a sugerir todo lo que rebasa la experiencia natural del hombre con términos tomados de ella. Después de 40 años, los análisis de Otto conservan aún su valor y el lector sacará provecho leyéndolos y meditándolos. Pero en las páginas que siguen nos situamos en otra perspectiva. Querríamos presentar el fenómeno de lo sagrado en toda su complejidad y no solo en lo que tiene de irracional. No es la relación entre los elementos no racional y racional de la religión lo que nos interesa, sino lo sagrado en su totalidad. Ahora bien, la primera definición que puede darse de lo sagrado es la de que se opone a lo profano. Las páginas que siguen tienen por meta el ilustrar y precisar esa oposición entre lo sagrado y lo profano. Cuando se manifiesta lo sagrado. El hombre entra en conocimiento de lo sagrado porque se manifiesta, porque se muestra como algo diferente por completo de lo profano. Para denominar el acto de esa manifestación de lo sagrado, hemos propuesto el término de hierofanía, que es cómodo, puesto que no implica ninguna precisión suplementaria. No expresa más que lo que está implícito en su contenido etimológico, es decir, que algo sagrado se nos muestra. Podría decirse que la historia de las religiones, de las más primitivas a las más elaboradas, está constituida por una acumulación de hierofanías,
por las manifestaciones de las realidades sacras. De la hierofanía más elemental, por ejemplo, la manifestación de lo sagrado en un objeto cualquiera, una piedra o un árbol, hasta la hierofanía suprema, que es, para un cristiano, la encarnación de Dios en Jesucristo, no existe solución de continuidad. Se trata siempre del mismo acto misterioso, la manifestación de algo completamente diferente, de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo natural, profano. El occidental moderno experimenta cierto malestar ante ciertas formas de manifestación de lo sagrado. Le cuesta trabajo aceptar que para determinados seres humanos lo sagrado pueda manifestarse en las piedras o en los árboles, pues como se verá enseguida, no se trata de la veneración de una piedra o de un árbol por sí mismos. La piedra sagrada, el árbol sagrado, no son adorados en cuanto tales, lo son precisamente por el hecho de ser hierofanías, por el hecho de mostrar algo que ya no es ni piedra ni árbol, sino lo sagrado, lo Gansandere. Nunca se insistirá lo bastante sobre la paradoja que constituye toda hierofanía, incluso la más elemental. Al manifestarse lo sagrado, un objeto cualquiera se convierte en otra cosa, sin dejar de ser él mismo, pues continúa participando del medio cósmico circundante. Una piedra sagrada sigue siendo una piedra. Aparentemente, con más exactitud, desde un punto de vista profano, nada la distingue de las demás piedras. Para quienes aquella piedra se revela como sagrada, su realidad inmediata se transmuta. Por el contrario, en realidad sobrenatural. En otros términos, para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la naturaleza en su totalidad es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica. El cosmos en su totalidad puede convertirse en una hierofanía. El hombre de las sociedades arcaicas tiene tendencia a vivir lo más posible en lo sagrado o en la intimidad de los objetos consagrados. Esta tendencia es comprensible. Para los primitivos, como para el hombre de todas las sociedades premodernas, lo sagrado equivale a la potencia y, en definitiva, a la realidad por excelencia. Lo sagrado está saturado de ser. Potencia sagrada quiere decir a la vez realidad, perennidad y eficacia. La oposición sacro-profano se traduce a menudo como una oposición entre real e irreal, o pseudo-real. Entendámonos, no hay que esperar reencontrar en las lenguas arcaicas esta terminología filosófica, real, irreal, etc. Pero la cosa está ahí. Es pues natural que el hombre religioso desee profundamente ser, participar en la realidad, saturarse de poder. ¿Cómo se esfuerza el hombre religioso por mantenerse el mayor tiempo posible en un universo sagrado? ¿Cómo se presenta su experiencia total de la vida en relación con la experiencia del hombre privado de sentimiento religioso, del hombre que vive o desea vivir en un mundo desacralizado? Tal es el tema que dominará las páginas siguientes. Digamos de antemano que el mundo profano en su totalidad, el cosmos completamente desacralizado, es un descubrimiento reciente del espíritu humano. No es de nuestra incumbencia el mostrar por qué procesos históricos y a consecuencia de qué modificaciones de comportamiento espiritual ha desacralizado el hombre moderno su mundo y asumido una existencia profana. Baste únicamente con dejar constancia aquí del hecho de que la desacralización caracteriza la experiencia total del hombre no religioso de las sociedades modernas, del hecho de que, por consiguiente, este último se resiente de una dificultad cada vez mayor para reencontrar las dimensiones existenciales del hombre religioso de las sociedades arcaicas.